En este video hablaremos sobre la contabilidad de una constructora. Para contabilizar las operaciones de una constructora es necesario contar con un contrato entre el propietario y la constructora. Este contrato es la base para deslindar responsabilidades de ambas partes entre pago de cuota al IMSS por parte de la constructora o subcontratistas, el anticipo de dinero para la construcción, así como para las finanzas de la constructora, son base para el registro contable y deben estar formalizadas en el contrato de construcción. En la NIF D1 nos habla acerca de los ingresos por contratos con clientes. Los principios básicos de la NIF 1 es que una entidad debe reconocer los ingresos cuando transfiere el control sobre los bienes o servicios acordados a los clientes, a cambio del monto que refleje la contraprestación a la cual una entidad considera tener derecho a cambio de dicho bien o servicio. Aquí veremos 5 pasos básicos que se debe de tomar en cuenta en lo que es los ingresos por contratos con clientes. El primer paso es identificar el contrato con el cliente. El segundo paso, identificar las obligaciones a cumplir en el contrato. El paso número 3 es determinar el monto de la transacción. Y el 4 es asignar el monto de la transacción entre las obligaciones a cumplir del contrato. El número 5 es reconocer el ingreso cuando la entidad satisface una obligación. Dentro de estos tenemos varias definiciones. Una de ellos es el ingreso, que es el incremento de los activos o el decremento de los pasivos de una entidad durante un periodo contable. El contrato, que es un acuerdo de voluntades entre dos o más personas para producir o transferir derechos y obligaciones. Cliente. El cliente es una parte que ha contratado a una entidad para obtener bienes o servicios que son resultados de las actividades primarias de una entidad a cambio de una contraprestación. Las cuentas por cobrar es un derecho incondicional de la entidad a la contraprestación o cambio de la satisfacción. A cambio de la satisfacción de una obligación de cumplimiento. Cuenta por cobrar condicionada. Es un derecho o una contraprestación a cambio de la satisfacción de una obligación de cumplimiento que está condicionado por algo distinto al paso del tiempo. Por ejemplo, el cumplimiento futuro de otra obligación por la entidad. Obligación de cumplimiento. Este es un compromiso establecido en un contrato con un cliente para transferir al mismo un bien o un servicio, o la combinación ya sea de bien o servicio. Y aquí vemos un poco más explicado los pasos para el proceso de reconocimiento de los ingresos, que son 5 pasos, y aquí viene cada uno a lo que se refiere cada uno de los pasos, que es el 1, que es identificar el contrato, que es la sustancia comercial aprobada por las partes del contrato. Se puede identificar el derecho de cada parte. El paso 2 es identificar las obligaciones a cumplir separables. Hay múltiples bienes o servicios comprometidos en el contrato. Reconocer la obligación a cumplirse en el tiempo estipulado. El paso 3, que es determinar el monto de la transacción, importe de la contraprestación a la cual la entidad espera tener derecho a cambio del traspaso de bien o servicio.
El paso 5, que es asignar el monto de la transacción. Asignar el precio entre los elementos con base en el precio de la venta independiente a cada obligación a cumplir. El 5, reconocer el ingreso, obligación satisfecha a lo largo del tiempo. El cliente recibe o consume simultáneamente el beneficio del cumplimiento del vendedor. El vendedor tiene derecho a ser pagado por su cumplimiento a la fecha. Y ahora pasemos a la NIF D2, costos por contratos con clientes. La NIF D2 es una de las normas contables que tratan el tema de costos, gastos y contratos, lo cual ya sabemos, tienen significados diferentes, pero aun siendo de dicha norma, tienen propósitos generales en cuanto a estos conceptos y respecto a los contratos en general. Podría decirse que en especial considera aquellos contratos relacionados a la construcción. Esta norma hace referencia al momento en que los costos deben reconocerse como gastos o como activo en la utilidad o pérdida neta del periodo, una vez que se ha transferido el control sobre los bienes. Clasificación de los costos por contratos. Hay dos tipos de costos: los costos para obtener un contrato y los costos para cumplir un contrato. Los costos para la obtención de un contrato siempre se debe de tratar de obtener un contrato con un cliente. Será imposible no incurrir en costos. No obstante, dentro de los mismos existen algunos que no se pueden evitar y otros que se pueden realizar para ofrecer una mejor oferta. A estos últimos la norma los denomina como costos incrementales. Ahora bien, aquellos costos que forzosamente tuvieron que hacerse para obtener el contrato se debe reconocer como gastos en la utilidad o pérdida neta del periodo. Y los costos incrementales, si se consideran que son recuperables, se clasifican como activo, y si no es así, se reconocerán en la utilidad o pérdida neta por igual. Algunos conceptos que se consideran como costos para la obtención de un contrato son: comisiones pagadas a empleados o terceros, materiales directos, costos indirectos asignados, ya sea prorrateados o distribuidos, siempre que se relacionen con la obtención del contrato. Otros costos directamente asociados. Costos para cumplir los contratos. Para cuando se trata de un contrato vigente, con el cual ya se está trabajando, los costos incurridos deberán ser reconocidos como activos una vez que cumplan con ciertos criterios que relacionen directamente con contratos identificados específicamente por la entidad, que generen o mejoren recursos de la entidad que serán utilizados para satisfacer o continuar satisfaciendo obligaciones a cumplir en un futuro, sean recuperables y puedan cuantificarse confiablemente. Los principales costos incluidos o utilizados en el cumplimiento de un contrato son: mano de obra directa, materiales directos, costos indirectos asignados, prorrateados o distribuidos, costos cargados al cliente, consignados de forma explícita en el contrato, otros costos asociados directamente al contrato. Otros costos que no fueron directamente relacionados al contrato deberán reconocerse como gastos del periodo, por ejemplo, gastos generales administrativos desperdiciados de material, mano de obra, etc. Asociación de costos y gastos con los ingresos del periodo. Los costos reconocidos como activos deberán aplicarse a la utilidad o pérdida neta del periodo de que se trate, cuando se transfiere el control sobre los bienes o servicios relacionados con los mismos. Por lo tanto, para determinar dicha utilidad o pérdida neta, los costos deben estar asociados al ingreso del mismo periodo, ya sea cuando se transfiera el control o a medida que se vaya transfiriendo.
El reconocimiento de los ingresos. ¿Cuándo se debe de reconocer el ingreso? Bueno, el ingreso debe reconocerse en forma periódica conforme se ejecuta o progresa la construcción como si se tratara de una venta continua. Los costos del contrato se deben identificar, cuantificar, estimar y acumular con un grado razonable de exactitud. Para efecto de los numerales anteriores se debe utilizar el método de porciento de avance. El método de porciento de avance consiste en identificar el ingreso con los costos incurridos para alcanzar la etapa de avance de terminación del proyecto, resultando en el registro de ingresos, costos y ganancia o pérdida, que deben ser atribuidos a la proporción de trabajo terminado al cierre del periodo contable. La aplicación de este método debe realizarse por separado a cada contrato de construcción. Lo anterior debido a que las NIF presumen que cada contrato constituye un centro de utilidad para el reconocimiento del ingreso, la acumulación del costo y la cuantificación de la ganancia o pérdida. No obstante, bajo ciertas condiciones, los criterios se podrían aplicar aparte de un contrato o un grupo de contratos. Las operaciones. ¿Cómo hay que registrar las operaciones? Bueno, derivado o como tengan las cuentas, debemos de tener un catálogo de cuentas. Las cuentas de activo pueden ser bancos, clientes, pagos provisionales, pagos anticipados, obras en procesos, entre otras cuentas. Las cuentas de pasivo puede ser anticipo de clientes, ingresos agravados, impuestos por pagar, IVA por trasladar, IVA trasladado, entre otros. Por ejemplo, cuando la cuenta de anticipo de clientes se registra el dinero que recibe la constructora para empezar la obra se debe de encargada, se abona por el importe del dinero recibido y se carga cuando la constructora paga gastos como honorarios, arquitectos, ingenieros, materiales, manos de obra, acarreos, etc.